integrantes del panel. Quisiera hacer un reconocimiento especial a mi directo amigo, el presidente Vinicio Cerezo, actual secretario general del SICA, que nos honra con su presencia aquí en el día de hoy, así como Olinda, su secretaria particular. Bien, un saludo a todos ustedes, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora al panel sobre América Latina y el Caribe en el escenario global. Debo decir que algunas de las ideas que se van a exponer aquí coinciden con otras que se han hecho en el campo estrictamente económico y lo que tiene que ver con el proceso electoral. Son ideas que se sobrelapan, ¿verdad? Y que de alguna forma se complementan. Y quisiera empezar por decir que tomamos como punto de referencia eso que Daniel ha llamado en su intervención como el inicio de la tercera ola democrática, es decir, 1978, hace 40 años, lo que decíamos esta mañana. Y en esos 40 años ha habido una gran transformación mundial y ha habido una gran transformación en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cómo poner en contexto la presencia de la región en el marco global, pero tomando en cuenta esas profundas y radicales transformaciones que se han dado a nivel mundial y a nivel de la región de América Latina y el Caribe? Yo creo que hay 5 factores, 5 elementos que nos van a dar el perfil de esas transformaciones a nivel mundial y en la región. La primera tiene que ver con el fin de la Guerra Fría. Tiene que ver con el colapso de la Unión Soviética, la caída de las democracias populares de Europa del Este y el hecho de ponerle fin a la política de contención al comunismo. En segundo lugar, el fenómeno de la globalización en sus múltiples dimensiones: globalización económica, globalización financiera, comercial, globalización política, globalización tecnológica, cultural, en fin. En tercer término, la revolución científico-tecnológica, que también va pasando por etapas. Ahora estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial, se ha dicho eso en el día de hoy, y es en la fase en que nos encontramos, ¿verdad? Con el tema de inteligencia artificial, la robótica, el machine learning, Internet de las cosas, etc. En cuarto lugar, el impacto del terrorismo global, y en quinto término, que yo creo que es la causa fundamental de todo lo que hemos discutido en materia electoral, cómo todo esto ha impactado, que es la crisis financiera global que engendra la recesión global y que todavía hoy gravita a nivel mundial y a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Antes de abordar esos temas, entonces, quisiera, digamos, aunque sea en forma descriptiva, ubicar la región en lo que serían las organizaciones internacionales. Y me llamó mucho la atención ayer, viendo el periódico el Financial Times, aquí en los Estados Unidos, que se publica una página completa haciendo referencia a la celebración de la reunión del G20 que tendrá lugar en Argentina en noviembre de este año. Se destacaba en el Financial Times de una manera muy llamativa y que, por supuesto, al hablar del tema de la América Latina y el Caribe en el escenario global, nos llama la atención la presencia nuestra en lo que es el G20. G20 como organismo creado en respuesta a la crisis financiera global en el año 2008. El G20 funcionaba con anterioridad, pero solo a nivel ministerial. Y entonces ya a nivel de cumbre de jefe de Estado es como respuesta a la crisis financiera del año 2008. Y dentro del G20 tenemos 3 países de la región. Además de Argentina, pues por supuesto está Brasil y está México. La pregunta que nos hacemos es si estos 3 países, las 3 mayores economías de la región, cuando participan en el marco del G20, si lo hacen a título individual o si representan la voz de América Latina. Y por supuesto que no representan a América Latina, ni siquiera coordinan entre sí, sino que cada país individualmente lleva sus posiciones dentro del marco del G20, lo que consideramos es una debilidad en lo que atañe a la representatividad de la región en el marco global. En segundo lugar está la presencia nuestra en el sistema de Naciones Unidas. De los 51 países que son los miembros originales de Naciones Unidas, 20 eran de América Latina y el Caribe, por lo cual en su fase inicial América Latina y el Caribe representaba el 40% de los Estados miembros de
del sistema de Naciones Unidas. Ya después, con el proceso de descolonización de los años 60, la incorporación de países africanos, países caribeños que estaban todavía en condición de colonia de las potencias europeas, de los 194 países, Estados miembros, América Latina tiene 33. Pero ese 33 ahora disminuye en términos porcentuales, en términos de representatividad, a ser en la actualidad el 17% del conjunto total. Los países de la región tratan de coordinar a través de un diálogo político dentro de Naciones Unidas en lo que se llama el GRULAC, que es el Grupo de América Latina y el Caribe. Y el GRULAC, tengo entendido, embajador Ávila, que funciona aquí en Nueva York, ¿verdad? Se reúnen constantemente, sé que funciona en la UNESCO, funciona en la UNCTAD en Ginebra, funciona en la FAO, les he visto trabajar, y es un esfuerzo de coordinación de políticas que llevan los países de América Latina ante estas instituciones de Naciones Unidas. Pero en adición, 30 de los 33 Estados miembros nuestros en Naciones Unidas, 30 de ellos forman parte del G77 más China. Sabemos que el G77 ya dejó de ser 77, ahora son 134 más China. Por consiguiente, el que América Latina y el Caribe sea parte del G77 significa que forma parte de las 2/3 partes de lo que constituye el sistema de Naciones Unidas. En esa alianza con economías emergentes en el G77 constituiría mayoría en la Asamblea General. También 29 estados de la región forman parte del movimiento de los países no alineados, que desde fines de los 50 y los años 60 también ha venido actuando de manera activa y dinámica en el escenario internacional en defensa de lo que son los intereses de los países del sur, en la dinámica norte-sur que en algún momento convergía con la relación este-oeste entre países occidentales y países que estaban bajo la órbita soviética. En el ámbito regional, formamos parte en el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, surgido en la post-Segunda Guerra Mundial, 1948, y la OEA, desde los años 90 también, en la fase post-Guerra Fría, ha venido experimentando transformaciones y asume el llamado Compromiso de Santiago y la aplicación de la Resolución 1080, que en el fondo significa el reconocimiento solo de la democracia como sistema legítimo de representación gubernamental, y aplica el concepto de que toda alteración del orden constitucional, toda interrupción de ese orden constitucional, ilegitima a quienes lo promueven y por consiguiente pueden quedar excluidos del sistema interamericano de la OEA. En el año 2001 se firma la Carta Democrática Interamericana, que hoy día se invoca no solamente para establecer la legitimidad de origen del gobierno, sino la legitimidad de desempeño democrático. Ya no basta ganar elecciones, ya no basta tener la legitimación popular en las urnas, sino que una vez en el gobierno hay que gobernar conforme a la supremacía constitucional, a las normas nacionales y, por supuesto, a los contenidos de la Carta Democrática Interamericana. Tenemos entonces un tema que se aplicaría tanto para la parte de economía como para la parte política, que es lo referente a la integración regional. En América Latina, a veces cuando hablamos de integración, vemos el modelo europeo como el ideal. Qué bien si pudiéramos tener 28, 27 naciones, actualmente son 27, que forman la Unión Europea, ¿no? La unión de estos países. Pero nos damos cuenta que para que exista una Unión Europea se requiere la creación de una institución de carácter supranacional y la concesión de soberanía por cada uno de esos estados para que les represente. En América Latina no ha sido posible eso, no creo que lo será en muchos años por venir. Los estados latinoamericanos no están en disposición de ceder soberanía frente a una institución de carácter supranacional que les pueda representar internacionalmente. Esto quizás sea la causa que explica la multiplicidad de instituciones que actualmente existen en lo referente a la integración regional. Por supuesto, tenemos el sistema de integración centroamericana que preside actualmente el presidente Vinicio Cerezo. Tenemos la Comunidad del Caribe, CARICOM, pero CARICOM funciona con las islas caribeñas con excepción de Cuba y la República Dominicana.
Cuando se integra Cuba y República Dominicana, CARICOM se convierte en CARIFORUM, ¿verdad? Y el conjunto entonces de la cuenca del Caribe, es decir, incluiría los países de Centroamérica, que se considera como cuenca del Caribe porque con la excepción de El Salvador dan hacia el Caribe, tierra continental estaría la parte de México y estaría Colombia y la Venezuela caribeña. Entonces, este conjunto estaría en la Asociación de Estados del Caribe. Por consiguiente, cuando hablamos del Caribe ya tenemos 3 instituciones diferentes. Está en la subregión hacia el sur, tendríamos entonces a UNASUR, que ya sabemos, lo decía Daniel en su intervención, hoy día está en una fase de desmantelamiento y de inoperancia. Está la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que también en una situación de mucha debilidad institucional y prácticamente también inoperante. Está el Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, que es México con los países de Centroamérica. Estaría la Comunidad Andina, también en estos momentos prácticamente también sin ninguna utilidad práctica. La Alianza del Pacífico, ¿verdad?, que es una alianza de México, Chile, Perú, fundamentalmente para la parte comercial y vinculación con los países de Asia-Pacífico. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, ¿verdad?, que en principio se entendía iba a ser la institución encargada de promover la integración regional. Tenemos el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, CELA, que funciona en Caracas también desde hace muchos años, pero hoy día tiene sus puertas cerradas. Está el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que nunca tampoco ha podido operar plenamente. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, hoy en proceso de renegociación con México y con el Canadá. Hablé de CARIFORUM. Está el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, DERECAFTA, que sí ha estado funcionando, pero que se supone que será objeto de revisión en algún momento hacia el futuro, no solamente por interés norteamericano, sino también por los intereses propios de los países que lo integran, Centroamérica y República Dominicana. Está el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, que también es un proyecto de integración en el Cono Sur, de integración fundamentalmente en el área comercial, y está el proyecto de la creación del Banco del Sur. Como ustedes ven, yo no creo que ninguna otra región del mundo tenga la cantidad de instituciones que apuestan a lo mismo de libre comercio o integración de carácter regional. No tenemos una coordinación entre el Caribe, Centroamérica, América del Sur, la parte andina, el Cono Sur, etcétera. Realmente todo esto lo ha hecho intrínsecamente inoperante. Bueno, pero como respuesta a la ineficacia del funcionamiento de estas instituciones y al hecho de que la OEA implica una relación de carácter interamericana con la presencia de Estados Unidos y del Canadá, se procuró crear una instancia que fuese exclusivamente latinoamericanista y caribeña, y ahí nace entonces el CELAC, ¿no?, que es Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Naturalmente esto tiene raíces históricas profundas. Yo pienso que en el periodo post-independencia latinoamericana, Bolívar se planteó la idea de la unidad de los pueblos latinoamericanos, así como Hostos y demás, la unidad antillana. La propuesta bolivariana, ¿verdad?, empieza con la convocatoria de Panamá, y la propuesta panamericana ya es propiamente a finales del siglo XIX. Entonces se han ido en dos direcciones. Todos los países unidos con Estados Unidos y el Canadá engendran entonces en el 48 la OEA, y exclusivamente los latinoamericanos sería la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hasta ahora, el CELAC ha funcionado más bien como un mecanismo informal de diálogo político y concertación. No tiene la institucionalidad que tiene, por ejemplo, la OEA, ¿no?, que efectivamente tiene unos mecanismos institucionales que le ha permitido su supervivencia a lo largo del tiempo en la defensa de valores comunes entre los estados que le integran. Bueno, vista esa parte descriptiva, ¿no?, de América Latina y el Caribe en el marco de las organizaciones internacionales, vamos a ver una de las dimensiones que tiene que ver con la política internacional o la presencia de la región en el escenario global,
que tiene que ver con la parte de política, economía internacional. La parte de la economía internacional, de lo cual se ha hablado bastante hoy aquí, pero que me permito, digamos, tratar de colocar en contexto, en lo que llamaríamos los ciclos históricos latinoamericanos. Empezando en tiempos modernos con la segunda posguerra. Entre 1945 y 1973, los llamados 30 años gloriosos. Eso fue aquí, eso también fue en Europa, y que consistió en un modelo de desarrollo estadocéntrico, desarrollista, ¿verdad?, que en América Latina fue más bien identificado como industrialización vía sustitución de importaciones. América Latina realmente creció en ese modelo durante 3 décadas. Su agotamiento ya vino en los años 70, como veremos más adelante. Luego está la década perdida. Hemos hablado bastante hoy aquí de la década perdida de los años 80. Transición democrática, bien políticamente, pero década perdida en la parte económica, engendró conflictos y dificultades en la región. El lustro perdido de los 90, vi que Daniel también se refirió a yo lo ubiqué aquí, Daniel, 1997-2002, usted lo hizo 98-2003. Tenemos una diferencia de un año, pero es la época, es el momento, ¿no?, en que hay, digamos, media década perdida. Está la década de oro latinoamericana, yo lo ubicaría entre el 2013 al 2013, lo voy a explicar por qué. Y finalmente el fin del boom de los commodities, 2014-2018. Y todo esto va a tener implicaciones no solamente para la economía de la región, sino también en lo que tiene que ver con la política internacional. Hablaba justamente los 30 años gloriosos. Los 30 años gloriosos del 45 al 73 implicó la transición de economías agroexportadoras o primario exportadoras hacia un proceso de industrialización. En segundo lugar, la transición de sociedades rurales a sociedades urbanas. Es industrialización más urbanización que empieza a darse en la región, y la inserción en los mercados globales. La década perdida de los años 80 marcó lo que ya en las encuestas de Latinobarómetro se interpretaba como la decepción con el sistema democrático. Está muy bien, hoy día hay libertad, se respeta la dignidad humana, pero no hay capacidad de satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población. Por tanto, empezaba a haber dudas si se prefería la democracia o si se prefería el bienestar económico y social. Entonces, decepción con la democracia, y lo que generó la década perdida fue la crisis de la deuda externa, empezando por el default en que incurrió México para el servicio de la deuda y luego el efecto contagio que eso tuvo a otros niveles. Segundo, el tema de los déficits fiscales, la volatilidad en los tipos de cambio y la inflación que empezaba a generarse en la región. Ahí llegamos entonces a la década de los 90 para corregir el tema de los déficits fiscales, la desestabilización macroeconómica. Viene entonces el consenso de Washington. El consenso de Washington es lo que en el argot político latinoamericano hemos calificado como políticas neoliberales. Y lo que planteó fue un tema de disciplina fiscal, eliminación de los déficits, ¿verdad?, una redirección del gasto público, privatización de empresas de propiedad estatal, liberalización del comercio, apertura de mercados, reforma tributaria, control de la inflación mediante la política monetaria restrictivas, la estabilidad macroeconómica y desregulación financiera que se llevaba a cabo no solamente en América Latina, sino que eso ocurrió en todas partes. El esquema del consenso de Washington no solamente fue para América Latina. El thatcherismo, el reaganismo en los Estados Unidos fue esa llamada contrarrevolución conservadora de la época. En el caso del Reino Unido y de Estados Unidos era como de alguna manera revertir lo que fue el New Deal de Franklin Delano Roosevelt en la época de la Gran Depresión y por consiguiente eliminar lo que se llamó como Estado benefactor. Bueno, en principio se entendía que el carácter correctivo de las políticas del consenso de Washington volvían a establecer estabilidad macroeconómica, corregían los déficits fiscales, pero hubo un problema no atendido en el decálogo del consenso de Washington en el aspecto social. Eso ahora, en los años 90, va a coincidir
con las primeras manifestaciones de crisis del sistema financiero global, que empieza a darse con la crisis del peso mexicano o crisis tequila, con la crisis del real brasileño, con la crisis del rublo ruso y con la crisis asiática de 1997. Ahí está la raíz de del lustro perdido, de la media década perdida de los años 90, que entonces va a tener como impacto una disminución del crecimiento económico, un aumento del desempleo y de la pobreza, protestas sociales y una crisis de gobernabilidad. Y ahí estaría la base para el advenimiento del movimiento progresista latinoamericano, empezando con el triunfo electoral de Chávez a finales del 1998, tomando posesión en enero o febrero del año 99. Bien, entonces ahora, estando el movimiento progresista en el poder, que llega por esta crisis a que he hecho referencia del lustro perdido de los 90, se va a iniciar la década de oro de América Latina. Y, como se ha dicho aquí en el día de hoy, esa década de oro está fundamentada en el boom del precio de los commodities, en la implementación exitosa de políticas sociales de reducción de pobreza y de pobreza extrema, crecimiento económico vigoroso. Nunca antes en la historia económica de la región se había tenido una tasa promedio de crecimiento de 5,5%. Reformas estructurales que se hicieron, diversificación de relaciones comerciales con otras regiones y fase de la mayor expansión económica en la historia regional, como acabo de decir. Entonces, yo creo que aquí, hasta este momento que hablamos de la década perdida, en América Latina se puede hablar desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, de que han predominado dos tipos o dos modelos de desarrollo. Uno, el llamado modelo neoliberal, donde se procura la disminución del rol del Estado. Otro, un modelo de carácter desarrollista, neopopulista, estadocéntrico, como quiera que se le quiera llamar, que se ha planteado siempre el rol protagónico del Estado para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico. Por tanto, en los modelos de América Latina, Estado y mercado han estado distantes. En lugar de adoptarse políticas eclécticas en considerar que el mercado es el mejor mecanismo de asignación de recursos en una economía de libre competencia y que el Estado ejerce una función de regulación y distribución equitativa del ingreso y de la riqueza, en América Latina estos dos conceptos han estado siempre en pugna. Bueno, y entonces lo que tendríamos es la crisis financiera global del año 2008, que ha sido en realidad el fenómeno económico que mayor impacto ha generado en la economía del mundo desde la Gran Depresión de los años 30. En América Latina no produjo un impacto inmediato. Es decir, en América Latina no quebró un solo banco. Quebraban bancos en Estados Unidos, bancos en Europa, pero en América Latina no quebró un solo banco. Por vez primera nos salvamos de esa situación. Pero sí afectó por la vía comercial. Y al afectar por la vía comercial se produjo una disminución del crecimiento económico que veníamos teniendo. Y si hay una disminución del crecimiento, obviamente hay una caída de los ingresos fiscales, que genera a su vez una reducción en el gasto público. La reducción en el gasto público genera descontento social, vienen las protestas y naturalmente eso se va a reflejar en las urnas con una reconfiguración del mapa político electoral. Yo creo que fue todo lo que Daniel le explicó en su intervención conjuntamente con los demás panelistas de la anterior presentación. Ahora, ese impacto a su vez ha tenido, digamos, dos reacciones distintas, dependiendo de la ubicación geográfica. Es un impacto a dos velocidades. Una es la parte de México, Centroamérica y el Caribe, y otro ha sido en América del Sur. En México, Centroamérica y el Caribe, debido a que hay una mayor integración a la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Que la política adoptada por Estados Unidos frente a la crisis financiera global fue una política de expansión monetaria. El presidente Obama no pudo contar con el apoyo del Congreso para hacer una política fiscal expansiva, pero lo hizo a través de la Reserva Federal. Y por tanto se inyectaba a la economía mensualmente $85 billones durante 8 años
con la finalidad de evitar el colapso de la economía, mantener liquidez en el sistema financiero y proporcionar estabilidad y crecimiento. Obviamente el crecimiento fue débil, un promedio de un 2%, pero no ocurrió lo que pasó en Europa, porque en Europa, en lugar de aplicar una política neo-keynesiana de expansión del gasto, en Europa, frente a la recesión, influido por el interés de Alemania, se hicieron recortes al gasto, una política de austeridad que entonces lo que generó fue crecimiento cero durante prácticamente una década en las principales economías europeas, generando una crisis brutal en la zona del euro, gran descontento social, emergencia de nuevos actores políticos y una reconfiguración total ahí de lo que fue el mapa, de lo que es el mapa político electoral. En Europa el impacto fue tan severo que todo el que estaba en el poder desde el 2008 hasta el 2014, 2015, todo el que estaba en el poder fue reemplazado por algún grupo opositor. Solamente se salvó Angela Merkel en Alemania, la única que pudo sobrevivir al embate electoral de ese momento. Bueno, pues México, Centroamérica y el Caribe, por estar bajo la órbita de influencia de Estados Unidos, que aplica una política monetaria expansiva frente a la crisis global, logra mantener unos niveles de crecimiento que no se va a tener en América del Sur porque están más atados a la economía china, y China empieza a experimentar una desaceleración de su crecimiento, que en algún momento estuvo en un 12%, se reduce a 6% y por lo que hemos visto hoy continúa una tendencia hacia la baja. Entonces, América Latina ahí experimenta lo que podríamos llamar un efecto tardío de la crisis. Es verdad, en el año 2008 se desata la crisis, en el 2009 hubo una baja en el crecimiento económico, pero el Fondo Monetario Internacional intervino en una manera no ortodoxa por parte del fondo, ofreciendo recursos frescos para que los gobiernos invirtieran. Y en el año 2010 nuestras economías se dispararon. En República Dominicana en el 2009 descendimos a 3,5% y en el 2010 crecimos a 11%. Pero eso se debió al aumento del gasto público con fondos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional. Lo que ocurrió fue que el Fondo Monetario creyó que en el 2011 ya la crisis había pasado, fruto del crecimiento que las economías experimentaron en el 10. Y resultó que la crisis volvió a agravarse en el 11 y en el 12. Y es por eso que vemos que el ciclo va terminando hacia el 2013 y las protestas sociales en América Latina arrancan en el 2014. Arrancan en Venezuela, arrancan en Brasil, arrancan en Argentina y en todas partes, por el hecho de que en realidad es a partir de ese momento que empieza a tener su efecto real la crisis financiera global. Es un efecto tardío que se produjo en América Latina con relación a Europa, a Estados Unidos y al mundo asiático. Entonces, por supuesto, teníamos que hablar de esto porque la posición de América Latina y el Caribe ante el mundo tiene un componente, una dimensión de carácter económico, pero tampoco es solo económica, también existe la dimensión de política internacional, y por eso vamos a ver ahora en esta parte lo que puede ser América Latina en un mundo en transformación. Las potencias mundiales en América Latina, ¿verdad? Durante la época de Guerra Fría, desde 1945 hasta el 91, las potencias que más incidencia tenían eran Estados Unidos, Europa, la Unión Soviética y China. En el caso de Estados Unidos, obviamente, era parte de su política de Guerra Fría, parte de su política de contención al avance del comunismo. Ahí jugó un papel fundamental para definir la política norteamericana en esa época con respecto a la región, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. El triunfo de la Revolución Cubana determinó que los gobiernos de Estados Unidos se plantearan como objetivo prioritario el que no hubiese una segunda Cuba. No se podía permitir una segunda Cuba. Nosotros en la República Dominicana tuvimos mayor conciencia de eso porque en el 1965 se produjo una revuelta popular que procuraba el retorno de un gobierno democrático al poder que había sido derrocado mediante un golpe de Estado militar. Era una revolución democrática. El lema de esa revolución era volver a la Constitución de 1963.
Sin embargo, el presidente Johnson ordenó una intervención de 22.000 marines norteamericanos para sofocar lo que se denominó como una revolución comunista. La revolución dominicana no era comunista, era una revolución democrática, constitucionalista, pero quedó atrapada en la época de la Guerra Fría, donde se consideraba que toda revuelta popular tenía una incidencia o una influencia de carácter comunista. Bueno, obviamente que Europa, luego de pasar su etapa de reconstrucción, ¿verdad?, ya hacia los años 60, 70, pero muy especialmente en los 80, Europa vuelve a intervenir en el escenario político latinoamericano, sobre todo en Centroamérica. Europa juega un papel importante en los acuerdos de paz, ¿no?, en los acuerdos de Esquipulas, donde el presidente Cerezo jugó un papel protagónico. Europa pues vuelve a incidir, y además a través de organizaciones de los partidos políticos, esencialmente la Internacional Socialista y la Internacional de la Democracia Cristiana, que juegan ese papel importante en recuperar la paz y en promover la democracia y defensa de los derechos humanos en la región. Bueno, la Unión Soviética y China, por supuesto, se dividen lo que eran las ideologías de izquierda marxista-leninista de la época. Había o incidencia soviética o había la incidencia china, ¿verdad? Muchos partidos comunistas de la región más bien levantaban a Mao Zedong como líder, a las ideas maoístas como parte de un proyecto de revolución socialista de carácter agrario, mientras que los soviéticos lo hacían a través del Comintern, que tenía una red de partidos comunistas, marxistas-leninistas en toda América Latina. Bueno, en la posguerra fría, las potencias que van más bien a tener una presencia notable: Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea del Sur y la India. Naturalmente, los tres más importantes son Estados Unidos, Europa y China. Paso a explicar rápidamente cómo siento que ha evolucionado la relación con cada uno de estos países. Ya en la época de la posguerra fría, en relación con Estados Unidos, que sigue siendo el actor más importante en la región en su relación con América Latina, sobre todo en la parte norte, Centroamérica, Caribe, México. Esa época de la posguerra fría se caracteriza por una especie de visión compartida, de colaboración y preeminencia norteamericana. Ya se pasa de una etapa de transición, de contención al comunismo y de promoción de la democracia. Aunque la democracia se fue dando en la década de los 80, en los 90 podemos hablar de una política de consolidación del Estado Democrático de Derecho, impulsado por Estados Unidos. Hay un apoyo a la construcción de ese Estado de Derecho y de protección de los derechos humanos, y hay en la parte económica, como hemos dicho antes, un fomento de la apertura de mercados y el libre comercio. Política de guerra contra las drogas, y eso se manifiesta claramente en algunas iniciativas, como fue la iniciativa andina, el Plan Colombia y el Plan Mérida con respecto a México, ¿verdad? Entonces, esta etapa en que hay una especie de momento unipolar por parte de Estados Unidos, es la potencia hegemónica incontestable. Sin embargo, con respecto a América Latina, se procura esa relación de visión compartida, promoción de la democracia, derechos humanos, ¿verdad?, que vamos a ver cómo va a evolucionar esa parte inicial. La primera década del siglo XXI, cómo evoluciona esa política de Estados Unidos hacia la región. Lo que vamos a ver es un declive de la influencia regional de Washington en América Latina. Empieza a sentirse esa decadencia. Hay un desafío a la hegemonía de los Estados Unidos en la región, porque primero hay una oposición a la intervención norteamericana en Irak. Eso fue ya en el gobierno del presidente George W. Bush. En general, en América Latina se produjo esa oposición a que se involucrase Estados Unidos con gobiernos de la región en la guerra de Irak. Se entendía que como respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre, se comprendía, se justificaba el envío de tropas a Afganistán, toda vez que Al-Qaeda tenía sus orígenes en Afganistán, pero nunca se entendió claramente por qué Irak. Y por tanto generó una reacción muy adversa en América Latina el envío de tropas, el involucramiento de ejércitos latinoamericanos en la guerra de Irak.
Hubo rechazo en la región a la estrategia unilateral estadounidense, a la doctrina militar de los ataques preventivos del presidente Bush y a los alegatos de actos de tortura contra presos detenidos acusados de terrorismo. Hubo un rechazo a muchas de las iniciativas de Estados Unidos en la OEA, fracaso en el aislamiento diplomático de Venezuela en esa época. Cada vez que a través de la OEA se procuraba un aislamiento post-golpe 2002, pues esto siempre encontraba rechazo y oposición en el marco de la OEA. Oposición a las propuestas de la secretaria de Estado Condoleezza Rice de crear un mecanismo de monitoreo a la democracia. Se aceptó en el 2001 la Carta Democrática Interamericana, pero se desestimó el que existiese un mecanismo de supervisión y monitoreo del funcionamiento de la democracia. Eso fue rechazado. Hubo una ineficacia en los esfuerzos por establecer el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Eso fue derrotado en una de las cumbres que se llevó a cabo en Mar del Plata, ¿verdad?, donde Chávez dijo: ha muerto el libre comercio en América Latina. Bien. Y por supuesto el deterioro de relaciones bilaterales con varios países de la región. Si Estados Unidos, por ejemplo, tiene relaciones que se van debilitando, que se van deteriorando con Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Venezuela. Puede decirse que con los países que tenían gobiernos progresistas en la época, en general, las relaciones se fueron disminuyendo, debilitando y deteriorándose. Y diferencias ideológicas, por supuesto, entre gobiernos de América Latina. Más adelante, lo que vamos a ver todavía en esta región, en esta etapa, de cómo se va definiendo la geopolítica regional con respecto a Estados Unidos. América Latina define mejor sus intereses ahora, precisa sus prioridades y diversifica sus relaciones internacionales, cosa que no había hecho antes. Había una relación de dependencia frente a Estados Unidos, ahora hay unos mayores niveles de autonomía y se establecen relaciones con países que Estados Unidos objeta que los países de la región puedan establecer. Por ejemplo, con Irán, establecer relaciones con Irán, cosa que hizo Venezuela, que hizo Brasil, objeción norteamericana. Sin embargo, estas relaciones fueron llevadas a cabo. Oposición al consenso de Washington, relaciones diplomáticas, no solamente fue Venezuela y Brasil, sino también Bolivia, Ecuador, que establecieron relaciones con Irán. Interés de Brasil en ocupar un asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y esfuerzos regionales para dejar sin efecto la suspensión a Cuba por parte de la OEA. Finalmente, en la época de Obama, en esta relación, ahí llega, digamos, a término la estrategia unipolar estadounidense y Obama más bien promueve una agenda de comercio, seguridad, migración, promoción de la democracia, control del tráfico de drogas y algo muy importante, restablecimiento de relaciones formales diplomáticas con Cuba. Con lo cual, John Kerry, secretario de Estado del gobierno de Obama, llegó a proclamar en algún momento el fin de la Guerra Fría en el Caribe. Pero llegamos a la era de Trump, y entre el nuevo gobierno del presidente Trump y lo que representó Obama hay un cambio radical. Ya en la época de Trump, ahorita Gerardo Di Casa hablaba de que Trump fue capaz de simplificar su mensaje electoral diciendo el muro. Bueno, y efectivamente lo que empieza por definir la política del presidente Trump hacia América Latina es la construcción del muro. Y así empezó su discurso ayer, hablando del muro, en su discurso ante las Naciones Unidas. Bueno, además del muro, la restricción de la política monetaria, de la política migratoria, la reconsideración de los acuerdos de libre comercio, el retroceso en las relaciones con Cuba, sanciones y amenazas a Venezuela, con lo cual la pregunta que se formula es si realmente se llegó al fin de la doctrina Monroe, sobre todo cuando recientemente los gobiernos de los embajadores de Estados Unidos acreditados en República Dominicana, El Salvador y Panamá fueron llamados a Washington a los fines de consulta por las relaciones que estos países recientemente han establecido con la República Popular China.
Bueno, entonces con China, justamente ahora que es el otro gran actor que emerge en la región, para entenderla, hace 40 años, cuando en nuestra región iniciamos la transición democrática, China iniciaba su etapa de apertura y reforma. Y lo que es una estrategia china de crecimiento basada en exportaciones de productos manufacturados. Eso es export-led, a que esta mañana hacía referencia a Alicia Bárcena. Esa fue la estrategia inicial de China, export-led, ¿no? Importación de recursos naturales de América Latina. Si va a hacer una política industrial, manufacturera, para fines de exportación, necesita cobre, necesita hierro, necesita gas natural, necesita petróleo, ¿no? Y todo esto, América Latina ha sido el gran suplidor. Entonces, lo que se plantea es que mientras nosotros exportamos commodities, productos básicos, sin ningún tipo de transformación, hemos estado recibiendo de China productos manufacturados, con lo cual se ha generado un déficit de balanza comercial en favor de China. Hay una reprimarización de la política económica latinoamericana que no parece tener futuro justamente porque no genera los desbalances en la cuenta corriente de balanza de pagos. Pero también ha habido un aumento de las inversiones de China en la región. Hay un reconocimiento de China. China procura en el fortalecimiento de sus vínculos con nuestros países el que se les reconozca como economía de mercado y su condición de aliado estratégico de los países en desarrollo mediante la aplicación de políticas de cooperación en marco de cooperación sur-sur. En términos de la imagen para China, resulta importante todo esto. El Banco de Desarrollo de China es el prestamista de última instancia para grandes proyectos de infraestructura, no tiene que acudirse al Banco Mundial o a los bancos regionales, sino que se hace a través del Banco de Desarrollo de China. Hablaba ya de la cooperación sur-sur como elemento central de la política exterior de China y naturalmente el incremento de su presencia en la región ha sido como parte del conflicto que lleva con Taiwán sobre el concepto de la existencia de una sola China. Debo decir que hacia el año 2004 en adelante, entre Taiwán y China se produjo un acuerdo en el sentido de que el partido Kuomintang en el poder reconocía la existencia de una sola China. Es el partido de oposición que establece que no, que la República China de Taiwán no forma parte de la República Popular China. Y en la medida en que no se reconocía la existencia de una sola China, se congelaron las relaciones diplomáticas con la República Popular China. O sea, no se admitían nuevas relaciones hasta ahora en que el acuerdo que existía entre China y Taiwán ha quedado sin efecto y por tanto por eso estamos viendo la multiplicación de nuevas relaciones con la República Popular China. Relación con la Unión Europea, que es el otro gran actor, y ya voy terminando. Con respecto a la Unión Europea, lo que se procura es el fomento de una relación birregional fundamentada en valores compartidos y herencia cultural. Como decía anteriormente, la reinserción de Europa en la región empieza en la década de los 80 con ocasión de los conflictos de Centroamérica. Y la reactivación propiamente ya formal a partir de 1999, cuando se produjo la cumbre en Río de Janeiro entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En el 2013, eso ocurrió en el 99, la primera reunión birregional en tiempos modernos, pero ya a partir del 2013 tiene un carácter institucional distinto porque se llama la Cumbre Unión Europea-CELAC. ¿Verdad? Bueno, pero a pesar, digamos, de que se da esa relación de carácter birregional, la tendencia que prevalece es tendencia de relaciones birregionales. Cada país mantiene una relación con cada uno de los países que integra la Unión Europea, porque aquí se produce, digamos, el fenómeno que decía previamente. CELAC es una aspiración, pero no existe propiamente en términos institucionales. Es un mecanismo informal de diálogo y concertación. Pero si yo hablo de relación Unión Europea-CELAC, ¿con quién es que me voy a reunir? ¿Dónde? ¿Y cómo se va a llevar esto a cabo? El foro China-CELAC, exactamente, China está claro, pero CELAC no. Entonces, ahí está la dificultad de que aunque existe el organismo, digamos, de carácter regional de integración, todavía la tendencia es hacia las relaciones de carácter bilaterales. Bueno, hay una suscripción de acuerdos de sociedades comerciales entre países de América Latina con Europa, diferente al esquema
de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Se llaman EPA en inglés, Economic Partnership Agreements, ¿no? Y que no solamente es de libre comercio, sino que también tiene un componente de diálogo político y otro de cooperación. La Unión Europea actualmente es el tercer inversionista más importante en América Latina, había sido el segundo, China le ha desplazado, pero es el actor que más confiere cooperación a la región, sigue siendo el que más lo hace, aunque América Latina en los últimos años ha pasado a la categoría de estar integrado por países de renta media y por lo tanto ya no pueden acceder a mucha de la cooperación que se tenía prevista en el marco de la Unión Europea. Eso sobre todo ocurre con los países ACP, África, Caribe, Pacífico, los países caribeños nuestros, en el caso de República Dominicana es un caso, ya no califica para la ayuda al desarrollo por ser un país de renta media, por ser considerado como país de renta media. Bueno, hay una tendencia hacia la fragmentación en ambos bloques regionales. En Europa están los países del norte, los países de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Holanda, frente a los países del sur, España, Portugal, Grecia, etc., ¿no? Y esa división en bloques pues afecta una visión de política exterior de Europa. Y en el caso nuestro, como ya lo hemos dicho también, la multiplicidad de mecanismos subregionales. Importante es la reactivación que ha tenido la Unión Europea de negociar con Cuba para acuerdos de cooperación prácticamente en el mismo tiempo en que lo hacía el presidente Obama aquí en los Estados Unidos. La severa crisis económica y social de Europa ha sido un freno para consolidar esos vínculos y ha ocurrido simultáneamente. Europa en crisis, América Latina en crisis, por consiguiente no ha habido manera de que los objetivos estratégicos que se plantearon inicialmente se hayan podido cumplir a plenitud. Hay otras relaciones exteriores, además de Estados Unidos, China y Europa, pero de menor impacto para la región. Es el caso de Japón, el caso de Corea del Sur y el caso de la India. Las relaciones con África son realmente débiles. El presidente Lula fue quien se planteó una relación con UNASUR y los países africanos. Hoy día eso prácticamente está inoperante. Tenemos el caso de la relación entonces con los países del Medio Oriente, los países árabes. Se creyó en algún momento, sobre todo a partir de la primavera árabe, con la situación de descalabro de varios países, que muchos de los gobiernos de los países árabes mirarían hacia América Latina a los fines de incrementar sus inversiones y el comercio. No ha ocurrido así, y al revés, lo que ha habido es un incremento de los conflictos entre los países integrantes de la región. Bueno, pero sí, Brasil y Venezuela establecieron relaciones formales con Irán, se efectúan cumbres en América del Sur, países árabes, y naturalmente algunos países también mantienen relaciones con Rusia. Bueno, finalmente, en cuanto a los asuntos globales, América Latina aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí hemos actuado al unísono. Se han suscrito los principales instrumentos de protección de derechos humanos. Se han ratificado los principales acuerdos de protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Y ha habido un apoyo a los acuerdos de no proliferación nuclear. Podemos decir que en estos temas América Latina ha actuado con una sola voz. Bueno, la conclusión es que para reforzar la presencia de América Latina en el escenario global se requieren varias cosas. Lo primero es consolidar a CELAC como institución internacional de carácter regional, que actualmente no lo es. Segundo, el que se establezca una coordinación entre los diferentes estados para la creación de una instancia de diálogo y de consulta. Y en tercer lugar, el que se elabore una posición común frente a los conflictos internacionales, la economía internacional y los temas globales. Si logramos hacer eso dentro del marco de CELAC, entonces podemos hablar de una posición unificada de América Latina en el escenario global. Muchas gracias. Good afternoon. Thank you very much, Dr. Fernandez. I'm fortunate to be joined by two friends, Tom Shannon, a seasoned practitioner who has held the trifecta of decision-making authority in U.S. foreign policy, first as
acting U.S. Secretary of State, then as acting Deputy Secretary of State, Undersecretary of State for Political Affairs, counselor at the department, U.S. Ambassador to Brazil, former Assistant Secretary for Western Hemisphere Affairs, and responsible for Latin America on the National Security Council. I can go on and on. And Shannon O'Neill, who's the Vice President and the David Rockefeller Senior Fellow for Latin American Studies at the Council on Foreign Relations, a leading U.S. thought leader with a particular focus on Mexico and over the last few years on Venezuela. So we're delighted to have you both here. I had some framing remarks, but we need to do a hard stop at 5:45. Some of our panel members need to run out to other events. So with that, I'll pass it over to Tom. Thank you very much, Ivan. It's a tremendous pleasure to be here with President Fernandez and with President Cerezo. Sir, thank you very much for your presence today. And with all of you, distinguished participants, and obviously with Ivan and with Shannon, two people I have known and worked with for a long time, and who share a deep and abiding affection for our hemisphere and for the Americas. At one level, I regret and find it ironic that the two commentators today are Americans, and that we don't have Latin American voices with us. But I think President Fernandez has done a very good job in laying out in broad panoramic fashion the history of Latin America and the Caribbean's insertion into the world today and the possibilities that that presents. And I would just like to underscore that, from my point of view, the globalization of our hemisphere, but especially the globalization of Latin America and the Caribbean, is one of the most important, but also one of the most untold stories of this century. And it has profound consequences, not only for our own hemisphere, but globally. And it's important to underscore at this point that one of the challenges we always face is to try to understand the globalization of Latin America and the Caribbean in global terms, and not in terms of the relationship between Latin America, the Caribbean, and the United States. Because as President Fernandez noted, the many countries of Latin America and the Caribbean have their own interests that they pursue during the globalization process, especially in the area of trade, but also in their political connectivity, and that in many ways, as they pursue these and as they look for some commonality, how they triangulate between their relationship with the rest of the world and the United States becomes a defining feature in how the United States, Latin America, and the Caribbean understand each other. And what I have seen in American policy over the last several decades as this globalization process has played out is a clear recognition that we are in a very competitive environment. And that that is important for the United States to understand that for it to have meaningful relationships in its own hemisphere, it needs to be relevant to our partners in the hemisphere. And it needs to find a way to ensure that our partners can be successful. And so in this way, the globalization of the region is actually generating a pretty profound reimagining and rethinking of how the United States relates with the rest of our hemisphere, and I think laying the groundwork for a flourishing of relationships within our hemisphere, even as the Latin America and the Caribbean connect beyond. And let me close these introductory remarks just by noting that, as President Fernandez highlighted, this is a region that has connected democracy and markets with a focus on development, and increasingly understands the legitimacy of democracy, not only in terms of constitutionality and political process and procedure, but also in terms of outcomes. And in that regard, this is remarkable because it shows that democracy and markets are not status quo institutions and processes, but actually have a capability to promote social transformation and, in fact, social revolution, but in a peaceful and constitutionally ordered way, and to do so in relatively short periods of time, and at the same time generate regional integration and confidence in global integration, which I believe is going to be a very important example for the rest of the world that are facing the same kinds of challenges that Latin America and the Caribbean have faced over the last several decades. And in this regard, I would highlight that there is
no want of problems in our hemisphere, but the problems differ dramatically and in quality from the kinds of problems the rest of the world faces today. And as we look into my own country, the United States, and in Europe, we can even say that Latin America and the Caribbean went through its populist moment about 10 years before we did and before European countries have. And there's a lot that we can learn from the way in which Latin American and Caribbean institutions responded to that populism, to how they were able to manage in some areas successfully this populism and reincorporate it back into a democratic process that strengthened democracies, and in those areas where institutions broke and where governance and governability is now a major problem. And so I would just want to underscore that the larger point that President Fernandez made, which is that Latin America and the Caribbean have a unique and important base, both economically and politically, from which to engage the rest of the world, is correct. And that it creates a positive challenge for the United States to work with these countries to ensure that we are building a degree of cooperation and dialogue in the hemisphere that creates a strategic platform and reserve in our hemisphere that allows some coherence and consistency as we engage with the rest of the world. Great. Well, good afternoon, everyone. And let me echo my thanks to President Fernandez, to the organizers, to my panelists, and to all of you for coming here today. And you know, as I thought about this panel and the idea of Latin America on a global stage and what has Latin America been, where has it been on the global stage, where is it today, and where it might be going, you know, I thought of three issues where I see a history of Latin American leadership, or I see an opening for Latin America to take a broader role, or I see, frankly, a role that Latin America has not played a role, but I think out of necessity it will need to or should play a role going forward. And so let me just talk about three areas that I think are quite important for the region, and for the region, if the region takes these roles, will be very important for the world. And so the first one is one where Latin America has been there for many, many years and been a leader, and that is the issue of climate change. And as we know, it comes at a distinctive time when the United States is stepping back from this space, has stepped back from this place. But Latin America has been there, whether it was, you know, meetings in Rio de Janeiro, meetings in Cancun, or individual countries or groups of countries all along the way that have pushed for the Paris Accords and followed through afterward, making commitments on their own, making commitments together. And so this is an area where I think it's vital that Latin America continue to lead. This is a strength that they have had for many, many years, and one where it's important as individual countries, as regions, as blocs to continue. Both for the region, as it is a region that's quite vulnerable to the effects of climate change, but also as we look at this issue more broadly, we need people to pick up the mantle and fill the spaces that have been left somewhat empty recently. The second issue, where I think Latin America has had important advances, has been very part of this mix, but could play a bigger role, perhaps, is on the issue of trade. As this is a pillar of the liberal international order, it is a place where Latin America has been very involved. As President Fernandez laid out many of the free trade agreements that exist. There have been other attempts in the past that did not reach successful conclusions. But in the past, many of these have been focused on the United States. The United States has been the main objective, to get an agreement with the United States, or the United States has been a big player in multilateral agreements, of which Latin American countries often signed on. And as we look at least the next 2 years, maybe 6 years, maybe more, it doesn't look as if the United States will be playing that role in at least multilateral trade negotiations. And so I think there is a role for a region that is very pro-trade to step up and fill that role. We see, when you look at public opinion polls, Latin Americans in general are very open to trade. They see the benefits. There's always winners and losers, as we know very well in our country. We talk a lot about that. But there is a general openness to that. And I think it actually is very important, as we think about the economic development of the region, that this be one of the issues on the menu. And when we look at the development of East Asia, when we look at the development of Eastern Europe, of other emerging economies, one of the things that led to rapid growth
has been trade, has been in particular hooking into what people call global supply chains. And that is something that Latin America has yet to really do. When you look at trade in East Asia, 70% of that trade is between those countries. When you look at trade in Eastern Europe and Western Europe, 75% of that trade is between those nations. When you look at Latin America, it's less than 25% between those countries. So I think there is a leadership role that Latin America can play, whether it's Mercosur and the EU agreement, whether it's the countries that are part of the new TPP, whether it's other agreements that are on the table or ones that might be proposed. I think there's a leadership role Latin America can play in reinforcing this pillar of the international order. But it's also one that would benefit the countries. So that is something, as I look forward in the coming years, a role that Latin America can play on the global stage. And then the last issue I want to put on the table, which I think is incredibly important, and here Latin America has not played a large role in the past, but out of necessity, I think should and will play a role, is on the issue of migration and particularly refugees. We see today in South America particularly, but throughout this hemisphere, the movement of anywhere between 2 and 4 million Venezuelans out of their country. The UN measures that 5,000 more are leaving every day, which would mean over the next 12 months, almost 2 million more people will go into the neighboring countries and perhaps some of those beyond. So this is an issue that the region must deal with. We have seen so far individual countries stepping up to face this challenge, and I would say by and large incredibly compassionately. We have seen Colombians extend a temporary protected status to hundreds of thousands of Venezuelans. We have seen other countries, Argentina, Ecuador, Peru, Chile, others, loosen visa requirements, make allowances for people to come in, people to stay longer. So there has been a leadership on an individual country basis in many parts of the region. Also, countries in the Caribbean have done this as well. But this is a problem that is too big for any one country to solve. And Latin America, if I look at it, if these flows continue, it is either a place where the region will step up and lead, both regionally and globally, or it will be overwhelmed by the challenges that are to come. And so I do think that there is a space there for the compassion that exists in all of these countries for those people who are leaving, to come together, to go to the UN and ask it to be designated as an official refugee crisis, providing the rights and the benefits for those that are leaving, and to dynamically push, not just among your neighbors or among certain groups, to dynamically push globally to work with and deal with the real tragedies that are happening to many of these individuals and their families. So this, too, I think, is a place Latin America can play an incredibly vital role on a global stage. Thank you. I'd be remiss not to specifically ask both of you and President Fernandez about Venezuela at this moment in time. Today we've learned that President Maduro's wife has been sanctioned by the US. We've also seen the countries of Paraguay, Canada, Chile, Colombia, Peru file a claim with the ICC for an investigation on human rights abuses in Venezuela. I'd like to ask both of you if you think enough is being done by the international community in relation, if enough is being done by the international community in relation to Venezuela. When you think about the Syrian conflict or you think about the Rohingya, those issues seem to be much more vibrant and in the news. Now the issue of Venezuela is at the forefront, but I think it's taken a while for that to come about. So I'd like to ask you both, Tom, from your perspective at the Department of State, how you see the international community and Venezuela's neighbors dealing with this issue. I understand yesterday there was a special session at the UN chaired by Vice President Pence, and I've been told that President Duque made a very impassioned plea for greater international cooperation, something that his economy can't burden altogether.
And I'd ask Shannon to weigh in as well. Thank you. Well, we're addressing all these issues within the context of Latin America and the Caribbean's relations with the rest of the world. And so I guess I would make a couple comments. First of all, over the last several years, there has been a steady effort to expand understanding of what's happening in Venezuela beyond its near neighbors and the near environment of the Americas into the European Union and elsewhere, with a considerable degree of success, especially in terms of building space for the political opposition to make its case and to look for support beyond the boundaries of Venezuela, but also in addressing human rights issues and in looking at how punitive measures and sanctions can be used to put pressure on the government of Venezuela. There has also been considerable effort to promote different types and forms of dialogue in the search of some kind of accommodation or solution that would allow a political resolution of the impasse that Venezuela faces right now, up to this point without success. But I do think it's important if Latin America and the Caribbean, as President Fernandez noted, are looking for ways to imagine themselves in some kind of structure that allows them to articulate broadly regional interests and common interests, that they also have to be able to show an ability to resolve problems inside of Latin America and the Caribbean. This has been done before. President Cerezo knows this well. The Esquipulas process built off the Contadora process and found a way to address really significant violence in Central America, end a series of wars that opened Central America to external intervention and caused great suffering. There is the potential in this hemisphere to do this. Some important work has been done already, both within the OAS and in the Lima Group. But this is really an area in which Latin America and the Caribbean cannot rely on the United States to solve this problem. They really have to find a way to understand it in their own terms and through acts of solidarity find ways to fix this problem before it becomes an invitation to external intervention. I know that the Council did an exercise at the beginning of the year on looking at humanitarian crisis in Venezuela. I don't know if you could share with us a little about. I mean, some of my thoughts on where Yes. Latin America can be a leader come from that this is, there are many incredibly smart and dedicated and people who, whether through the OAS or through the Lima Group or others, have been trying to find a solution, and as we all know, it has yet to find one. And so at this point, I do think those groups should continue looking for a solution. I do think that there is room for, the United States has been putting on, as we all know, individual sanctions on people. I think there are rooms for Latin American nations, many of the neighbors where these people perhaps like to go, their families like to go, they have put money in bank accounts or in real estate. I think there's room for Latin Americans to shut down, for those that are involved in this, to shut down their access to those things. That's something not just the United States or Europe can do. I think it's something that many Latin American nations can join. So there's aspects there that I think can go forward. But it is a point that as we talk about transitions or ways out of the current situation, that we need to look at the people who are leaving. Because that has become a reality for millions, and it looks to, if this continues, become a reality for millions more. So as we have these international discussions, and as Latin America, I do agree that there are great examples in the past of Latin American nations coming together and leading these processes, but one of the processes should also be focusing not just on governments, but on the people that have now left. Dr. Fernandez, I'd ask you, as a response to what Shannon just said about the role of the region, you led an UNASUR effort in relation to Venezuela about 1.5 years ago, along with the former president of Spain and former president of Panama. If you could share with us how that evolved, where it is now, and the role of the Dominican Republic in this process. Okay, Ivan, I'll try to answer in Spanish, if it's okay with you. Yes. Bueno, en realidad
empecé a participar en el proceso de Venezuela en tiempos más recientes con ocasión de las elecciones para la Asamblea Nacional en diciembre del año 2015 por parte de UNASUR. Cuando llegué a Venezuela en esa condición, lo que sentí fue mucho escepticismo por parte sobre todo de los grupos opositores de que UNASUR pudiese realmente desempeñar un rol eficaz en supervisar el proceso electoral venezolano. Todos los dirigentes de oposición con los cuales pude conversar se referían siempre a las ventajas del gobierno, a la falta de equilibrio entre gobierno y oposición, que el gobierno controla los medios de comunicación, restringe las libertades de los opositores, y sin embargo fue una gran sorpresa, tanto para el gobierno como para la oposición, el triunfo electoral abrumador obtenido por los grupos opositores. Eso era algo inesperado. El gobierno jamás pensó que la oposición iba a obtener un triunfo, digamos, tan fulminante. Y, por supuesto, el gobierno ni lo sospechaba. Entonces, yo creo que ahí se dio un momento muy interesante dentro de la crisis venezolana, de que por la vía electoral resultó posible el que el grupo opositor pudiese obtener ganancias de causa. A partir de ese momento, se plantea el tema del referéndum revocatorio. Sería ya el año 2016. Y por supuesto, en ese marco, yo pienso que UNASUR ganó mayor autoridad moral frente a la oposición para poder intervenir en un diálogo. Fue de hecho la oposición quien procuró la presencia de UNASUR para que este diálogo pudiese darse. El gobierno no aceptaba la mediación de la OEA y con los resultados electorales, pues la oposición estuvo dispuesta así a aceptarlo. En ese contexto, en sentido general, el mundo se volcó a favor del diálogo. A favor del diálogo estuvo Naciones Unidas, estuvo la Unión Europea, estuvo el Vaticano, que se incorporó posteriormente al diálogo. Entonces, yo diría que las cosas iban caminando, obviamente, esto es algo que después tendrá que estudiarse más en detalle, porque había una lucha política, en el fondo es una lucha de poder la que se daba, pero es una lucha de poder que pasa también con el cómo se manejan las instituciones. Y lo que uno puede observar es que se estructuró una dualidad institucional de poder, con lo que se procuraba, de alguna manera, anular lo que se consiguió por una vía y legitimarse también por la propia vía electoral. Me explico. No cabe dudas de que los integrantes a la Asamblea Nacional eran legítimos representantes populares toda vez que el pueblo los escogió. Eso no hay discusión. Pero como se usaba la Asamblea Nacional como mecanismo de promoción de referéndum revocatorio, que en el ámbito legal venezolano, si se pierde el referéndum, en 30 días se convoca elecciones presidenciales y el presidente sale, con las consecuencias que eso iba a tener, yo pienso que el gobierno maniobra en el sentido de, a través de la Suprema Corte, anular las decisiones que emanan de la Asamblea Nacional. Es un choque de poderes públicos. ¿Estaba en capacidad la Corte Suprema en anular las decisiones de la Asamblea Nacional? Técnicamente sí. Desde el punto de vista legal tendría competencia para hacerlo. Ahora, políticamente era correcto, era justo. Es un choque de intereses lo que se produce. Ahora, ¿cómo procura el gobierno establecer una institucionalidad de legitimación? Con esto se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo solamente describo el cómo se produce, ¿verdad? Yo le llamaría a esto, si estuviéramos hablando en términos puramente conceptuales de teoría política, dualidad de poderes. Es un régimen de dualidad de poderes. Entonces, en reemplazo al rol de la Corte Suprema, se convoca entonces la Asamblea Constituyente, que en principio no se sabe bien para qué es. O sea, estoy allí para participar en un diálogo, yo mismo no puedo discernir cuál es el propósito, cuál es el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente. Podría pensarse, se llegó a sospechar en aquel momento, que era para no celebrar elecciones. Además de que no iba a haber revocatorio, que no se celebrasen elecciones. Sin embargo, la sorpresa es que después de la Asamblea Constituyente se celebran elecciones para gobernadores y gana el gobierno. La oposición pedía que se celebraran elecciones, se celebran las elecciones y gana el gobierno. Y elecciones para alcaldes y gana el gobierno. Entonces ya la oposición no quiere más elecciones.
pero el gobierno entonces impulsa las elecciones presidenciales. Es un juego suma cero, lo que se ha creado permanentemente, donde hay una desconfianza total entre los actores políticos que participan, una sociedad completamente polarizada, con heridas que no han logrado cicatrizarse, y en ese contexto yo pienso que se hace muy complicado, muy difícil el que pueda haber un diálogo fructífero. En el fondo de esto, lo hemos discutido en el día de hoy, lo que provoca, la crisis venezolana no empieza con el chavismo. La crisis venezolana tiene antecedentes, ¿verdad?, que todos podemos identificar y que Tom y yo, incluso ya en el 2012, estuvimos participando en otro diálogo venezolano después del intento de golpe de Estado del 2002, pero viene desde antes. Todos veíamos a Venezuela como el gran modelo referencial para América Latina después del Pacto de Punto Fijo en el 1958. América Latina tomó dos caminos, el camino de la Revolución Cubana o el camino de la democracia venezolana, esos eran los dos. Para todos quedaba claro que el camino ideal siempre fue la democracia y que la revolución solamente se hacía posible cuando el camino democrático quedaba obstruido. Si hay una obstrucción permanente, un obstáculo a que el pueblo se exprese en las urnas y que hay una legitimidad popular de ahí, pues no queda otra que la revolución armada. Siempre se recuerda que Fidel Castro no empezó como guerrillero. Fidel Castro empezó como candidato a diputado por la provincia de La Habana. Y es el golpe de Estado de Fulgencio Batista que convierte a Fidel en líder revolucionario. Pero su aspiración inicial era ser diputado. La lección es esa. Entonces, Venezuela venía dando una señal de democratización, el gobierno de Rómulo Betancourt termina, son 5 años, viene Raúl Leoni, termina Leoni, viene Rafael Caldera, termina Caldera, viene Luchinchi, viene de la democracia cristiana Herrera Campins, Carlos Andrés Pérez, hasta que, yo diría, la década de los 80. En la década de los 80, entonces, la situación económica, baja de los precios del petróleo, la crisis de la deuda, disminución del crecimiento, crea un descontento social en Venezuela. Y entonces, empezando el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se llega a un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional. Era de esos acuerdos de primera generación. Se cometieron muchos errores en el sentido de aplicar políticas de ajuste sin compensación social. Entonces, bueno, se sube la gasolina, se suben los precios de todo, no se toma en cuenta el impacto que esto va a generar en las clases marginadas. Resultado, el Caracazo. Yo creo que la política venezolana, todo cambió en Venezuela a partir del Caracazo. Eso cambió el mundo en Venezuela. Ya luego, continuando esa crisis crónica de gobernabilidad democrática, el intento de golpe de Chávez en el 92. ¿verdad? Y la confusión en Venezuela políticamente es tan grave que finalizando la década de los 90, las opciones políticas eran entre una reina de belleza y un teniente coronel del ejército. O sea, el concepto de bipartidismo entre Acción Democrática y de democracia cristiana, que sirvió de modelo a la región durante casi 40 años, se perdió de rumbo. Bueno, llega Chávez, que ya viene con una especie de leyenda heroica, con el intento del 1992, aprovecha el boom petrolero, llega a unos precios inimaginables, en un momento dado $147 el barril, y hace algo, Daniel lo señalaba esta mañana y todos, y Alicia, ¿qué se hizo? Algo que nadie había hecho antes en la región, en Venezuela, o el movimiento progresista en los demás países, es haber aplicado políticas sociales orientadas a impactar a los sectores tradicionalmente excluidos. Resultado, bajó la pobreza, disminuyó la pobreza extrema, ampliación de clase media. En Venezuela lo que yo sentía cuando iba era el hiperconsumismo. Eso en el momento, en el corto plazo fue bien. Ahora, en el mediano y largo plazo no se tomaron las previsiones del lugar en términos de diversificar la economía, mejor relación entre gobierno y sector privado, sobre todo sector empresarial, ¿verdad? Y que se utilizaran los canales democráticos para eso. Yo creo que se produjo una radicalización de la revolución bolivariana que cambia de revolución bolivariana para convertirse en socialismo siglo XXI a partir de la crisis del 2002. Y esa radicalización la estamos viviendo hoy todavía. ¿Cómo esa retórica tan agresiva de los actores políticos venezolanos puede disminuir? ¿Cómo se puede hacer todavía un esfuerzo, ¿no?
un esfuerzo para encontrar el camino democrático. En la experiencia nuestra de República Dominicana, que yo creo que puede servir de algo, después de la revolución de abril del 65, el gobierno que vino lo que se planteó fue un gobierno de reconciliación nacional. No es repartir puestos nada más, pero es buscar la manera en que entre los venezolanos se reencuentren y se reconozcan a sí mismos. Unos tienen la retórica de la revolución, otros tienen la retórica de la democracia, pero entre unos y otros no se entienden. Entonces, la reconciliación, antes de que, como en Colombia, se produzcan 300.000 muertos y el diálogo político sea inevitable. Todo termina siempre en una negociación. Lo importante es que termine ahora y no termine después con una enorme cantidad de muertos. Y yo creo que la sensatez, la prudencia, el buen juicio, el patriotismo tienen que predominar con una comunidad internacional que también vea el tema venezolano no con la finalidad de hostilizar a ninguna de las partes, sino de servir propiamente de mediadores en la solución de un conflicto. Esa es la experiencia que saco de la participación en el conflicto venezolano. Muchas gracias. Queriendo obedecer el compromiso que tengo con los panelistas, tomaremos una pregunta. Ahora. Thank you so much, Presidente Fernández, for that historical review of Latin America, the Caribbean, and where we are today, case in point, Venezuela. Tom mentions globalization of the region, Shannon, the issues that you see as recommending us to step up with, and which I very much agree with. They require stepping up and going beyond the borders. Definitely all three of them, migration, refugees, trade, climate change, are best tackled from a regional perspective. But the current trend of responses is still very much influenced by the United States, our influencer forever, points the other way towards nationalist strategies, reinforcing sovereign interests. What needs to change? When you ask what needs to change, I'm sorry, what do you mean by that? So the current trend is still very much towards nationalist and inward-looking strategies. I think perhaps the migration issue of Venezuela is prompting us to finally come together in a regional strategies. The initial strategies were all very much individual, nationalistic, closing borders, deploying military, requiring documents. So we're still very much acting individually, and we need to act more regionally. You know, I'm not sure I would agree with that. I understand the point you're making and the concerns you're expressing. But actually, this is a region which has shown extraordinary dynamism and innovation in building relationships across borders. Historically, Latin America and the Caribbean were largely defined by authoritarian governments, exclusive societies, economies that were built on import substitution, in other words, not through trade, and by isolation, both regionally and globally. But what's happened because of this third wave of democracy and because of the embracing of markets as the driver of economic growth and the importance of trade, we've seen a region that has moved from authoritarian government to democratic government, from closed economies to open economies, that has built common understandings around the importance of markets, that has moved from import substitution models of development to one built on trade, has moved from regional isolation to regional integration, and has moved to globalization. And in the process, has built a remarkable array of organizations and entities to help manage relationships. The Central American Integration System, the Caribbean Community, the Andean Community, Mercosur, and then UNASUR, CELAC, et cetera, et cetera, et cetera. And it's done so all within the larger framework of inter-American structures like the Organization of American States and the Summit of the Americas process. And then it has taken trading relationships, first with the Arc of the Pacific and then the Pacific Alliance, and done things that nobody
anticipated or really understood were possible, which is building trading relationships internally to address what Shannon noted, to facilitate greater trade among the Latin American and Caribbean countries that were part of the Pacific Alliance. And in the decision by the United States to remove itself from TPP has actually, and Venezuela's exit from Mercosur, has actually created a space that will allow the Mercosur countries and the Pacific Alliance countries to find some kind of accommodation that will assist in trading relationships with the European Union and broadly with Asian countries. And so I would actually argue that we have lived through a remarkably rich and innovative period of engagement and integration, which hasn't gone far enough. It still has to go farther and has to go faster, especially if we're in an environment in which the United States is rethinking how it addresses its relationships in the hemisphere and to what extent it's going to commit itself to common trading regimes and to common security and migration processes. But I think Latin America actually has built a strong platform from which it continue to grow in terms of its relationships. One more. Okay. Muchas gracias. El presidente Fernández señalaba en su exposición sobre la posición de los Estados Unidos con relación a la doctrina del presidente Monroe. Y ayer en la ONU, el presidente Trump decía que it has been the former policy of our country since President Monroe that we reject the interference of foreign nations to these hemispheres in our own affairs. O sea que el presidente Trump señala de que los Estados Unidos seguirán aplicando o aplicarán, porque no era tan evidente la doctrina del presidente Monroe. Eso tiene mucho que ver. Señalaba la secretaria general de CEPAL de que la principal nación inversionista en América Latina y el Caribe es China. O sea que habrá tensión con relación al hemisferio y la posición de los Estados Unidos con relación a las inversiones que está haciendo China en nuestro hemisferio. También señalaba el presidente con relación al CELAC. Yo recuerdo que en Ginebra, en un momento determinado, cuando los gobiernos llamados progresistas en América Latina tenían su fuerza en el hemisferio, se planteó que el GRULAC cambiara el nombre por CELAC y no hubo consenso, hubo una oposición y no había ese sentimiento de identificación con lo que es el CELAC. O sea que ahí también podría haber un problema de que el CELAC pueda tener una función de representación del hemisferio. Gracias. Entonces yo les agradezco mucho por su tiempo y le agradezco al embajador Shannon, al doctor Fernández. Lamento que nos hemos apresurado con este panel. Muchas gracias.